Ahora sí. La justicia argentina concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah. Esto es la Cámara de Casación. La Cámara de Casación, es decir, después de mucho trabajo de la justicia argentina, para algunos excesivo trabajo de la justicia argentina. Ahora, lo que te iba a decir, habíamos planeado antes de este último momento hablar casualmente de la amenaza iraní a Israel, con un mapa, etcétera. Ahora se le suma esto. Te hago un linkeo con respecto a esto que habíamos preparado, que Luis había traído para hablar justamente de Israel e Irán. Confirma esto el poderío, no solamente de Irán, ya de hace muchos años, sino también los objetivos que Irán tiene y ha tenido respecto de estos atentados. Y cómo estuvimos involucrados en el centro, en el epicentro de la geopolítica mundial en la década del 90. Por el envío de las dos corbetas a... De las dos corbetas, por las posiciones de Menem, de alineación automática con los Estados Unidos, con el presidente Bush padre en aquella época. Bueno, el alineamiento de Javier Milei va a implicar también entonces reforzar la seguridad aquí en Argentina. Se abre riesgo, porque claramente... ¿Querés que vayamos al mapa? Mira, dale, tranquilo, da. Vamos con tu... Vamos a ver, Irán, que ahora, y vamos a hablar mucho de Irán, acuérdense, no solamente por el tema propio de Argentina, acá está el Medio Oriente, Israel, el Mediterráneo, esto todo lo ubicamos, pero si lo achicamos un poco, bueno, esto es Israel, Siria, Irak y acá está Irán. Irán no es otra cosa que lo que estudiamos en la secundaria hace muchos años, por lo menos yo, ustedes por ahí son más jóvenes. No mucho más. Es la continuidad del imperio persa. Claro, los medos y los persas. Una gran civilización. A ver, Irán es uno de las naciones, de los países en el mundo más antiguo en cuanto a continuidad institucional, política. Tiene 2500 años la civilización persa. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero prácticamente hasta el derrocamiento del Shah de Irán, teníamos unas fotos del Shah de Irán en el año 1979 con la Revolución Islámica, fue gobernado por un emperador, por el Shah. El Shah era el título que se le daba en farsi, en el idioma persa, al emperador. Acordémonos de la época de lo que estudiamos en la primaria o en la secundaria, la pelea de hace 2500 años o 2300 años entre Alejandro de Macedonia y los persas. Los persas controlaban todo el Medio Oriente, toda Asia, los griegos, Europa. La Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Bueno. Ahí era donde estaba. Exactamente. Irán estaba un poquito más corrido para acá. La Mesopotamia son civilizaciones un poco más antiguas, pero es en la zona. Y los persas muy comerciantes, ¿no? Sí, los persas muy comerciantes. Dicen que si podés negociar un precio de una buena alfombra en el bazar central, en el Zoco de Teherán, ya te recibís Este es el Shah Reza Pahlavi, con su mujer Faradiva, y el príncipe heredero que vive en Estados Unidos. El Shah murió de cáncer, la emperatriz exilada vive todavía, vive en París o en Estados Unidos, fue derrocado. Este señor era el heredero de la tradición de los emperadores del imperio persa. Fue derrocado en el 70, era un autócrata, no era una democracia, era un gobierno, una monarquía absoluta, era gran aliado de los Estados Unidos y paradójicamente, siendo un autócrata con alguna mentalidad monárquica, tradicionalista, abrió mucho Irán a la modernidad europea, norteamericana, gran aliado de los Estados Unidos. ¿No tuvieron atentados? Fue derrocado en una revolución gigantesca, con mucha juventud detrás, por el ayatollah Khomeini. Tenemos también alguna foto, casi la antítesis, porque era un monje, el ayatollah. Los ayatollas son el título, estoy simplificando, el equivalente a una jerarquía muy alta de una religión, como si fueran los cardenales de la Iglesia Católica. Pero digo, ¿hubiese sido mejor para el mundo que continuara el régimen del Shah o con los ayatollah? No, los ayatollah le declararon la guerra absoluta e ideológicamente a las democracias occidentales. Claro, sobre todo a Estados Unidos, a quien denominan el Gran Satán. El gobierno iraní ahora es una república islámica. En cierta forma se parece a los gobiernos que tenemos en Occidente, porque se elige presidente, parlamento, pero el poder central
el poder final, el veto, te suben o te bajan el dedo, lo tiene el Consejo de los Ayatollah. Es como si aquí, ahí está Khomeini. Este era el contrapunto, exilado en París. Muchos dicen, como siempre, los franceses los toleraban, qué sé yo, después hay que hacerse cargo. Lo acogieron en París al Ayatollah, lo tuvieron mucho tiempo ahí. Lo derrocó al Shah de Irán. Este era el contrapunto en el... Ahora, el gobierno de la República Islámica de Irán es como si en América Latina, acá en Argentina, por ejemplo, hubiera una instancia superior a Milei, Villarruel, el Senado, Menem en la Cámara de Diputados, que sería el Consejo de los Cardenales de la Iglesia Católica. Ajá. Y las grandes decisiones se toman ahí. Es medio a contramano de lo que se está pasando en el mundo entero. Porque además, la interpretación que ese Consejo de Cardenales, de líderes supremos religiosos, de esa rama del Islam, de esa rama musulmana, es una interpretación muy antigua. Sí. Interpretan el Corán de una forma muy antigua. En Irán, lo hemos visto, la gran oposición, los grandes problemas de los últimos tiempos tiene que ver con los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, etc. Ahora, volvamos al mapa y terminamos porque lo que está pasando en el mundo entero nos puede involucrar en cierta frente. ¿Qué está pasando en este momento? El comandante supremo de las fuerzas norteamericanas, digamos, de los comandos norteamericanos, está en Israel. ¿A qué fue a Israel? A monitorear de cerca la amenaza que Estados Unidos e Israel y ya el mundo entero sopesa, está analizando de un ataque inminente de Irán a Israel. Inminente. ¿Y convencional? ¿Convencional? Con ¿O hay temor de otra cosa? Con Irán... misiles y drones. Claro, porque... A ver... Irán es un gran fabricante y proveedor de drones. En un ratito seguimos.